Debemos continuar con nuestro estudio bíblico y estamos en esta serie interminable de distinguidos por promesa y competentes por diseño. Y hemos dicho que esta serie se trata de involucrarnos o nadar, por decirlo de una manera, no sumergirnos en estas instrucciones de Dios, en estos estatutos, en estos decretos divinos, en las leyes, en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Y este proceso va a ser nuestro proceso de entrenamiento, de adiestramiento, para que cada día en todas las cosas podamos dar en el blanco, ¿sí? Dar en el blanco, que de eso se trata, vivir en la ley de Dios es vivir dando en el blanco. Y hemos dicho que estas leyes de Dios nos van a hacer, gracias, nos van a hacer distinguidos porque vamos a ser diferentes a otros. La gente nos tiene que ver diferentes, distinguidos, diferentes, y nos tienen que hacer competentes, es decir, tener las habilidades y la destreza para vivir conforme a el pueblo de Dios. Y hemos dicho que para eso Dios tiene un diseño, no es como nosotros queremos, hay un diseño que viene de Dios para que seamos de esta manera, y que no solo Dios tiene un diseño, sino que Dios ha prometido que eso funciona, ¿sí? Dios ha prometido que eso funciona. Hemos mencionado estas dos palabras raras, pero que usamos simplemente para sacar de nuestro esquema mental la idea que nosotros tenemos en castellano, ¿sí? Estatutos y decretos suena a cualquier cosa menos a algo divertido, atractivo y positivo, ¿no? Suena más bien a algo que te encarcela, que te limita. Por eso es que usamos estas palabras, ¿no? Los jukim y los mishpatim. Y estas dos palabras, si las pusiéramos en singular, serían Hok. Un Hok es una promesa, un Hok es una promesa de Dios, una promesa de Dios, y un Mishpat es un procedimiento. Es decir, cuando Dios te dice, mira, esto se hace así, ¿eh? No pongas el carro delante del caballo porque la cosa no anda. Entonces hay un procedimiento, esos son los mishpat que iremos estudiando, y encontramos en la Biblia lo que Dios dice, que cómo va a ser, que qué va a suceder. Eso es una promesa de Dios, eso es un Job. Entonces, en el Job Dios dice que así será, el tema que sea, y en el Mishpat Dios te dice cómo son las prácticas que su pueblo debe hacer, debe observar, ¿sí? Esto no es algo que hasta en el mundo se hace. Hoy en día, hace mucho tiempo, existen las normas de práctica y de procedimiento. Vos comprás una lamparita y vas a ver que ahí abajo dice hecho con normas IRAM, ¿sí? Vas a comprar algo, un kilo de harina, y va a decir bajo normas ISO 9001. ¿Qué pico es eso? Son procedimientos, ¿sí? Hay gente que estudia para decirte cómo vos podés hacer una harina para que siempre salga bien. No que se hagan 10 bien y 3 mal, que pierdas plata al hacerlo. Entonces, norma, procedimiento, práctica, ¿sí? Lo mismo que vos haces cuando haces una torta. No puedes poner la levadura y echarle arriba la sal, ya sabés que se arruina la levadura, ¿no es cierto? Entonces ahí, esos, normas, prácticas, procedimientos. La Biblia tiene eso. ¿Para qué? Para garantizar el resultado que Dios también ha prometido. Entonces, la pregunta para hoy, como introducción, es ¿cómo podemos no sentir que los mandamientos y las instrucciones de Dios son una carga? ¿Sí? Este es el concepto más popular, ¿no? Dios me llena de mandamientos y cada mandamiento es una carga nueva que yo tengo que poner en mi mochila de vida y ahí estar andando una y otra vez. ¿Cómo no sentir eso? ¿Qué deberíamos hacer para no sentir que las instrucciones, los mandamientos, los procedimientos de Dios sean una carga para nosotros? ¿Eh? Y nuevamente, ¿cómo vivir
en forma práctica lo que Él nos manda sin fracasar en el intento. Tal vez te ha pasado en muchas oportunidades, por lo menos a mí sí, que entendés una norma, una instrucción bíblica, fracasás una y otra vez en llevarla a la práctica, en desarrollarla, en que sea una realidad en tu vida. Entonces, ¿cómo deberíamos enfrentar este tema, estos estudios bíblicos, para que las instrucciones de Dios no sean una carga en tu vida y para que esas instrucciones vos las puedas vivir, las podamos llevar a la práctica así como Él nos manda, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, lo que necesitamos es confianza, 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 confianza. ¿Cómo confianza? Bueno, vamos a desarrollar este concepto. Quiero que piense conmigo un poquito. Pensá en cualquier situación de la vida, ¿no? Que te sirva para analizar esto y después pensar en tu relación con Dios. ¿Cómo se construye la confianza? Pensá en alguien que es muy confiable para ti. ¿Cómo se construyó esa confianza entre él y vos o entre ella y vos? ¿Cómo se construye? ¿Qué hace falta? En relación a Dios y nosotros, ¿quién es el que tiene la confianza y se la da al otro? ¿Nosotros confiamos en Dios o Dios nos da la confianza? Tercera pregunta. ¿Quién en esa relación Dios-hombre es el que experimenta o expresa esa confianza? ¿Vas teniendo tu respuesta ya en la cabecita? ¿Sí? ¿Estás pensando? Cuarta pregunta. ¿De quién es el mérito de ser confiable o ¿de quién es el mérito? ¿Del que es confiable o del que confía? Yo confío en Dios. ¿El mérito de quién es? ¿Mío? Pero yo estoy confiando. Bueno, Marta dice que no. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Quién es el imprescindible en esta relación? Uno da la confianza, el otro confía. ¿Cuál de los dos sí o sí tiene que estar? El que da la confianza. Y hay otro que puede estar o no, ¿no es cierto? Bueno, vamos a avanzar respondiendo estas preguntas que ustedes ya han elaborado en su mente. Fíjense que aquí yo corté la palabra confianza, propósito, para que podamos entender con qué otras palabras se relaciona la palabra confianza. ¿A qué le suena confianza? ¿Sí? Fianza, ¿no? No usamos mucho esa palabra, pero algún ruidito nos hace en la cabeza. Fianza, fidelidad. ¿Suena parecido? ¿Sí? Hemos hablado de estas palabras otras veces, por eso la doy otra vez. ¿A qué suena la palabra fidelidad? ¿Con cuál se relaciona? Con fe, la palabra fe, de hecho son sinónimos. ¿Y con qué otra que hemos estado estudiando? Inmutabilidad, algo que no cambia. Obvio, vos no vas a confiar en algo que cambia todo el tiempo, ¿no? Si tú tienes un compañero de trabajo que un día viene bien, otro día mal, un día le hablas y te saluda, otro día le hablas y te ladra, es una persona que vos no le vas a tener confianza, ¿no? Ya tomás una distancia, es básico eso. Y esto también se relaciona con el concepto de verdad. Como ven, son todos atributos de ¿quién? De Dios. Entonces, en este panorama que estamos hablando, el único que es confianza, o que es fiel, o que es inmutable, o que es verdad, o que es fe, ¿es quién? Dios. ¿Eh? La Biblia es clara, Él mismo dice, porque yo, el Señor, no cambio.
Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios nunca cambia. Y eso le da a él el poder, la capacidad y el derecho de ser el autor, el dador de la confianza, el autor, el dador de la verdad, el autor, el dador de la fe. ¿Sí? Te das cuenta que hasta acá Bon y yo no aparecimos en la película, ¿no? Todo descansa en quién es Él y en cómo es el Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que dijimos hoy? Las dos preguntas fueron, ¿cómo puedo hacer yo para experimentar un disfrute, para no sentir las instrucciones de Dios como una carga? ¿Y cómo puedo hacer yo para vivir de forma práctica esas instrucciones que Dios me da? ¿Sí? Entonces, la mejor imagen que encontré, y a propósito de algo que ya compartió Santi el domingo pasado, es esta. ¿Cuál es la metáfora aquí? Ya Santi nos habló de que el siervo de Dios, el que sirve a Dios, es también un ¿qué? Un pequeño, un subordinado, un niño. ¿Recuerdan? ¿Sí? Eso Jesús dijo que nos tenemos que hacer como niños. Jesús dijo que nadie va a tocar a los pequeños y siempre pensamos en los niños de edad, ¿sí? Pero además de eso, los que entran en esa categoría también son aquellos que somos en actitud y en corazón, ¿qué cosa? Niños, pequeños, sin rango, sin jerarquía, subordinados, sometidos, dependientes de quién? Padre o del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué observas en esta imagen? ¿Qué es lo que te llama la atención de esta imagen? ¿Dónde ves la confianza? El niño está siendo elevado a 2 metros, 2 metros y medio de altura, contra la gravedad, no tiene alas, ¿no? No es un saltador profesional, capaz que ni sabe caminar, ¿sí? Y sin embargo, él está disfrutando esa experiencia, ¿sí? Está disfrutando esa experiencia. Ahora, ¿qué puede hacer él para estar en ese lugar, en el aire, con la manito así? ¿Qué puede hacer él? Nada. No tiene ninguna capacidad, ninguna posibilidad de estar en ese estado, en esa situación, disfrutando en el aire. No puede. Todo nace, depende y se inicia con quién. Con el que lo tiene, supongamos que es el padre, ¿no? Entonces está el padre y el niño. El padre posee el poder, la autoridad, la capacidad de controlar el medio, el ambiente y la situación para que el niño esté allí, ¿sí? Y el niño que hace solamente disfruta, solamente disfruta. Ahora, vos o yo, ya matungo veterano, ¿disfrutarías si alguien, primero hay que encontrar a alguien que pueda levantar este cuerpito, ¿no? Pero supongamos que existiese una persona con esa fuerza física de comunidad. ¿Disfrutarías que alguien te tire así para arriba y te vuelva a agarrar? ¿Sí? No, ¿no es cierto? Porque vas a pensar, ¿será que me va a agarrar? ¿Será que va a tener la fuerza? Y si viene un viento, me lleva. O automáticamente vas a hacer algún movimiento, ¿no? Probablemente si haces algún movimiento, obstaculices que la persona te agarre y te haga pomada contra el piso, ¿no? Me acuerdo de la época, Miguel me llevaba moto y yo iba de copiloto, ¿no? Era lo peor para mí que yo vaya de copiloto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo no me dejaba llevar para donde él quería ir, ¿entendés?
Entonces yo cadereaba para el otro lado y él me decía, quédate flojito, ¿entendés? Claro, el desgraciado acostaba así la moto y él pretendía que yo confíe en él y que yo me acueste así con él. Tomá mate, ¿entendés? Yo cadereaba para el otro lado y ahí iba la moto. ¿Eh? ¿Está? Entonces, en resumen, siguiente por favor, la experiencia será más placentera cuando cuanto menos el niño sepa del mundo que lo rodea y cuanto más él se enfoque en su padre. ¿Sí? La experiencia será más placentera cuanto menos el niño sepa del mundo que lo rodea, cuanto más él se enfoque en el padre. ¿Tiene sentido esto? Lo pueden relacionar con la pregunta que hicimos de disfrutar la experiencia de vivir en las instrucciones de Dios y de que esas instrucciones sean realidad en nuestra vida. Pueden relacionar, tiene que haber una confianza absoluta y plena en quien nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y debemos despojarnos total y absolutamente de cualquier otra forma de pensamiento, argumento, idea, análisis y poner nuestros ojos en quién. Ya les debe venir un versículo a la mente, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Está todo relacionado, ¿sí? Hay ahí una relación continua de todo. Entonces, resumiendo, el niño no es fiel. El niño no es fiel. El niño que hace disfruta de la fidelidad del padre. El niño no tiene confianza ni tiene fe. Él, con su actitud, saber el rostro del niño, lo que estás viendo es que él expresa, manifiesta, ¿qué cosa? La confianza que es del padre, la fidelidad que es del padre, la inmutabilidad del padre. Vos no lo ves al padre, pero ves que hay alguien que le es dada una fidelidad, una confianza que la manifiesta con sus obras, es lo que dice Santiago, mostrar por las obras, que incluye nuestra actitud, nuestro lenguaje corporal, nuestra emocionalidad, expresar a quién creemos y a quién seguimos. El niño no tiene mérito alguno en esta escena, ni tampoco es imprescindible. Es decir, el padre seguiría siendo quien es, esté o no esté el niño en la foto. ¿Sí? Entonces, lo que hace el niño al volar o al reírse o al relajarse es expresar o manifestar lo que su padre realmente es. ¿Sí? Entonces, no tenemos ninguna necesidad de estar avivando o alimentando o fortaleciendo nuestra fe en el sentido de una energía o un pensamiento o una convicción que tenga que nacer de nosotros. Cambiemos ese punto de vista. Lo único que tenemos que hacer es expresar, mostrar en la cara, en el cuerpo, en los hechos, quién es el Dios a quien seguimos, amamos, obedeciendo. ¿Estamos hasta acá? Entonces, es como si el niño dijera lo que Juan dice en 1 Juan 5:3, ¿no? Este es el amor de Dios. Otro concepto que habló Antonio hace 2 o 3 domingos, ¿sí? Amar y temer a Dios es vivir en obediencia. Este es el amor de Dios, fíjate, que guardemos sus mandamientos. Pero, ¿qué pasa? Sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, ¿sí? Si estamos haciéndolo de esta manera, con la actitud del niño, que no piensa, no analiza, no conjetura, no cuestiona, no hace su aporte personal, simplemente deja que el padre haga con él lo que el padre quiere y él disfruta del momento porque tiene los ojos puestos en el padre y lo conoce al padre.
De hecho, es lo único que conoce del mundo, su papá. ¿Sí? Bien, entonces, en el versículo siguiente es la base bíblica de las dos instrucciones que Antonio y Santi estuvieron desarrollando, ¿sí? Al Señor tu Dios más ese temor reverente que nos lleva a la obediencia, y a Él solo servirás, ¿recuerdan? Y después dice, y a Él seguirás. Esta palabra, el otro que habló Santi, que es la idea de unirse, a Él te unirás, ¿sí? Y Santi nos trajo la metáfora, la ilustración de la unión del hombre y la mujer, ¿se acuerdan de Génesis? Esa unión, ese acople, donde las partes en el mundo, acá terrenal, hombres, mujeres, ambos se vienen adoptando, pero en esa relación de desposorio entre Dios y nosotros como la esposa, nosotros cedemos y nos adaptamos a su mentalidad, a su modalidad. ¿Sí? Sin embargo, este versículo trae un último concepto y dice, y en su nombre jurarás. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar esto un poquito. Siguiente versículo. Entonces, a él seguirás, unirás, y por su nombre o en su nombre jurarás. ¿Qué es esto de jurar? ¿Sí? Porque si yo te digo te lo juro, vamos a decir, no, no se jura. ¿Sí? Porque Jesús dijo no se jura, pero acá dice que hay que jurar. Entonces, ¿qué hacemos? Jesús anuló lo que acá dice, le hacemos caso a Jesús, le hacemos caso acá. Estamos en un problema. Bueno, fíjense, por su nombre jurarás, habla de entrar en un juramento, en un pacto o en una promesa. Eso es lo que significa jurar, pactar, prometer, ¿sí? Pregunta, siguiente. ¿Estos versículos y estos mandamientos son Joc, es decir, son promesas de Dios, o son mishpat, es decir, son procedimientos de Dios? ¿Qué opinan? Bueno, Juanjo dice las dos cosas. Puedo estar de acuerdo con él. Pero quiero hacer un énfasis, un punto. ¿Sí? El punto de esto es que principalmente estos son, ¿qué cosa? No, son Joc, son promesas, son cosas que Dios dice van a suceder con su pueblo. ¿Sí? Su pueblo teme a Dios, su pueblo sirve a Dios, su pueblo se une a Dios y su pueblo entra en pacto con Dios. Y esto es imposible que dependa de ti o de mí. Vayamos al caso de estar unido a Dios como si fuera un hombre y una mujer. ¿Sí? ¿Qué Dios santo y perfecto buscaría en esta manada de ovejitas para su esposa? ¿Acaso alguno de nosotros es digno? ¿Estamos en condiciones de presentarnos como una esposa blanca, sin mancha y sin arruga, delante de Él? ¿Acaso Dios podría elegirnos a nosotros por nuestros méritos? ¿Acaso Dios nos hubiera dado los procedimientos? Vos y yo, ¿hubiéramos podido cumplimentarlos? ¿Verdad que no? Héctor dice que no. No. Por eso, como cree yo Santi, el versículo que dice que Dios a través de Cristo compró a su esposa, pagó por ella, la purifica por la palabra para después presentársela a sí mismo. ¿En qué lugar hay un procedimiento que vos y yo hayamos hecho? En ninguno. Es una promesa de Dios, querido. Si sos parte del pueblo de Dios, sentí este ánimo. El ánimo es que Dios va a poner en ti temor por su nombre, amor por su nombre, te va a guiar a la obediencia, te va a conducir para que le sirvas, te va a unir a Él y va a hacer de ti una persona que
con él. Y todo eso nace del corazón, del poder, de las manos de Dios. ¿Está? Por supuesto que habrá procedimientos en relación a todo esto, pero quería hacer el punto de que esto principalmente es un hoc, es una declaración que sale de Dios. Dios dice, mi pueblo va a hacer estas cosas. ¿Sí? Entonces, quiero explicar brevemente estas dos palabras. Por su nombre, y jurarás entrar en pacto. ¿Sí? Veamos qué es el juramento que Dios hizo, qué es el pacto que Dios hizo. El juramento empieza con Abraham, pero está muy claro allí cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Esto qué es? ¿Un procedimiento o una promesa? Es una promesa, es un hoc. Te das cuenta que Dios les dice, muchachos, esto va a ser así. Más adelante, a través de Jeremías, aunque el pueblo para la época de Jeremías estaba totalmente descarriado y en idolatría, el Señor vuelve a decir lo mismo. Dice, he aquí, yo os reuniré de todas las tierras y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. ¿Esto qué es? ¿Un hoc o un mishpat? ¿Es una promesa o es un procedimiento? Es una promesa de Dios. ¿Te das cuenta que esto se está cumpliendo? Que por toda la tierra somos vos y yo. Que por toda la tierra son los que Dios va a usar a la familia Vera para alcanzar. Nosotros vamos a estar ahí. Que por toda la tierra son los niños del pozo de Masa. Nosotros también estuvimos ahí, ¿no? Entonces, pero es la obra de Dios, por eso descansamos, estamos tranquilos. Dios va a juntar de toda la tierra a su pueblo, ¿sí? Después vamos a entrar al final en lo otro, porque ya ven que lo que dijo Dios en Éxodo es más breve y acá hay como un juramento renovado, ¿no? Y dice más cosas. Pero vamos a ir brevemente antes a la segunda parte, porque la promesa dice que su pueblo no solo le sirve, no solo le teme, no solo se une a él, sino que entramos en este juramento por su nombre. Y quiero decir que es esto de por su nombre, por su nombre. ¿Le suena algo por su nombre? Te das cuenta que si vos hoy día fueras un judío ortodoxo que cumplís todos los procedimientos del Antiguo Testamento, aún te estaría faltando algo. ¿Qué te estaría faltando? El nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Bueno, hay varios nombres, me dicen ustedes, ¿sí? Pero hay uno que cerró la frutilla del postre, ¿no? Entonces, lo dijo el apóstol Pedro. ¿Qué dijo? En la predicación allí de Hechos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? Jesucristo. ¿Sí? Después el apóstol Pablo lo dice, nos cuenta que lo hizo Jesús, dice que él se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y después dice que pasó, que dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Te das cuenta? Que todas las bases bíblicas que vamos viendo, las instrucciones y demás del Antiguo Testamento, requieren ese pacto se termine de cerrar, de redondear, de perfeccionar, de renovar, por decir de alguna manera, no en algo distinto, sino en algo que completa su ciclo, y es la aparición de Jesús como el Redentor. Entonces, tenemos un tema, porque hablamos de Jesús y si es el nombre de Jesús, pero Jesús es en castellano, tendríamos que decir Yeshua o Yehoshua. Está bien, pero hay algo más.
la idea de nombre no es solamente la unión de las letras, sino que ya hemos estudiado, cuando vimos el proyecto Explorer, que el nombre significa la fama de alguien o los atributos de alguien, ¿sí? Por eso la oración del Padre Nuestro, cuando dice Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Es como dijéramos, santificado o distinguido sea tu fama. ¿En dónde? En toda la tierra. ¿Te das cuenta? Que no es solamente deletrear unas palabras, sino que es el nombre del Señor, es su fama, son sus atributos, por los que es conocido, y también tiene que ver con el propósito. El nombre habla del propósito, y el nombre de Jesús significa eso. El Señor salva. El nombre de Jesús en hebreo significa el Señor salva. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos la fama de Dios, porque eso se manifestó con los atributos de Dios, y tenemos el propósito del plan final de Dios, que es que el Señor salva ¿a quién? A los suyos, a su pueblo, a su pueblo. ¿Está? Bien, entonces, para ir cerrando, vemos que esto fue lo que Jesús dijo allí en esa última cena, donde él hablaba de su cuerpo partido y de la sangre derramada. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Más que un nuevo pacto de algo distinto que no tiene nada que ver con lo anterior, como si al Señor de repente le hubiera dado un ataque de amnesia y se olvida del Antiguo Testamento y arranca con otra cosa, nada que ver en el Nuevo. Esto habla de un pacto que se renueva en el sentido de que se completa, se cierra un círculo. Ese círculo se cierra como la presencia de Dios mismo muriendo en tu lugar y mi lugar y dándonos un nombre que es sobre todo nombre, por medio del cual podemos ser salvos y por medio del cual ese juramento, ese pacto con Dios se sella ¿con quién? Contigo y conmigo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hemos sido alcanzados por esa fidelidad de Dios. Pero este pacto renovado, ya lo adelantó Jeremías, va a tener dos cosas más. Dice, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Y después más abajo dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Esto qué es? ¿Un hok, una promesa, o un mishpat, un procedimiento? ¿Qué es? Una promesa. ¿Te das cuenta que en este momento el pueblo de Israel, como los que estaban más cerca de llamarse pueblo de Dios, estaban en cualquiera, destrucción total? Y Dios dice, muchachos, no se preocupen, porque yo les voy a dar a mi pueblo, no a los judíos, pueblo de Dios, le voy a dar ¿qué cosa? Un corazón nuevo. Voy a poner en su corazón algo que ellos no tienen. Le voy a dar, ¿qué hubiera dicho el apóstol Pablo? El Señor nos iba a dar una nueva, ¿qué? Vida, una nueva, a ver, una nueva naturaleza, un nuevo, ¿eh? No escucho. Un nuevo hombre interior, algo nuevo, algo que no es de este mundo, un nuevo hombre. ¿Te das cuenta? Esto ya está presupuestado en el diseño de Dios. No solo darnos sus mishpat, sus procedimientos, para que nos conduzcamos como el pueblo de Dios, sino en su decreto, en su promesa, nos iba a dar un nuevo corazón, iba a poner en nosotros algo que nunca iba a nacer de nosotros. No hay un ser humano que le nazca de suyo propio tener temor y caminar cada día sin apartarse. No nos sale eso. Es Dios quien produce eso en ti y en mí, y es una promesa de Él. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al tema de hoy. Siguiente, que es andar en sus caminos. ¿Sí?
Es andar en, se pone nervioso, empieza a transpirar. No te preocupes, faltan 3 minutos. Andar en sus caminos. Andar en sus caminos. Andar en sus caminos, ¿qué es? ¿Un procedimiento o una promesa? Es una promesa. Dios dijo que su pueblo iba a andar en sus caminos porque Él iba a poner en el corazón de ellos el temor para que caminen en sus caminos y no se aparten de Él. ¿Sí? Entonces, andar en sus caminos, ¿qué significa andar en sus caminos? Fíjate, te afirmará el Señor por pueblo santo tuyo como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Es que lo da por sentado, lo da por obvio. No te dice, si guardares sus caminos, si anduvieses en sus mandamientos. No, dice, eso va a ser. Va a ser porque depende de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es este versículo? ¿Un hok, una promesa, o un mishpat, un procedimiento? Un hok, una promesa. Dios promete que Él va a confirmar a su pueblo santo porque Él lo juró y ese pueblo va a guardar sus mandamientos y va a andar en su camino. Corta la bocha, termina ahí la historia. ¿Qué es camino? Camino es conducta o es maneras de ser o hacer las cosas. Eso es el camino. Cuando viene la Biblia que dice no andar en caminos de malos, no es que no podés caminar por la misma vereda de tu vecino que es malo, es no hacer su conducta o no hacer sus maneras de ser. Por eso no necesitamos ir a un monasterio al Himalaya. Podemos estar, convivir geográficamente, pero no debemos seguir su conducta o sus maneras de hacer. Entonces, ¿por qué? Porque las conductas y las maneras de hacer se aprenden, se imitan, se copian, ¿sí? Todo eso lo sabemos por nuestros hijos. Entonces, si nosotros andamos en los caminos de Dios, es decir, copiamos las maneras de ser de Dios, imitamos a Dios, nos vamos a parecer al Señor, es imposible que andemos así, como agentes secretos que nadie sabe quién picó lo que somos nosotros. Parece que se va a una iglesia, pero es indispensable que el creyente que es miembro del pueblo de Dios camina los caminos de Dios porque Dios pone eso en nuestro corazón y entonces al imitarle somos como Él y la gente lo tiene que ver. Si no lo ve, algo anda mal, ¿sí? Jesús lo dijo así: llevad mi yugo. El yugo es una forma de interpretar o de explicar la Biblia. Cada maestro de la antigüedad tenía un yugo, una forma de explicarla a sus discípulos. Jesús le dice, hagan como yo le digo, muchachos, tranquilo, lleven mi yugo y aprendan de mí. Siguiente versículo. Pues para esto fuisteis llamados, fíjate, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Juan lo dice así: el que dice yo le conozco a Dios pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios, nuevamente lo que explicó Antonio, se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, concretamente, ¿cómo aprendemos de él? ¿Cuáles fueron esas pisadas que él dejó? ¿Cómo anduvo él? Son las preguntas que deberemos responder en estudios futuros y esos serán los mishpatim, los procedimientos, ¿sí? Por último, queridos, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son el pueblo de Dios. Basta ya el tiempo pasado de andar así. Necesitamos una auditoría interna, examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe.
Estar en la fe no es venir a la iglesia evangélica o no es decir yo tengo mucha fe en Dios. Estar en la fe, estar en la fidelidad es hacer lo que Él hace, vivir como Él vive. Las últimas preguntas para ti y para mí en esta noche serán: ¿soy una copia fiel de ese original? ¿Estoy expresando en mi forma de andar, en mis caminos, los caminos de Dios? ¿Estoy siendo lo que Dios es? ¿Experimento el disfrute de esas instrucciones de Dios? ¿Evidencio en mi conducta el nombre de Jesús, es decir, su fama y sus características distintivas? Si eso está sucediendo, gloria a Dios, estamos en el proceso, cada día lo haremos mejor. Si esto no está sucediendo en tu vida, debes preguntarte si verdaderamente sos del pueblo de Dios. Porque hay dos opciones: o Dios se equivocó con vos o conmigo y le falló la promesa, o no estamos siendo parte de ese pueblo. Es una pregunta solemne que nos debemos responder en la presencia del Señor. Y si llegás a la conclusión de que procuraste muchas veces y nada de esto es real en tu vida, entonces el lugar a donde tenés que ir es a los pies de la cruz, a reconocerte un pecador perdido, un religioso frustrado, un moralista consecuente pero que no le alcanzó, y hallar allí el oportuno socorro, que es el que Dios da para todos los que con corazón humillado se acercan a Él. Amén. Señor nos bendiga. Oramos para terminar, me dice acá el director. Señor, gracias por esta noche, por lo que hemos visto. Confiamos, descansamos en tu fidelidad, en que tú no cambias, en tus verdades y en estas promesas, estas declaraciones absolutas, estos juramentos que emanan de tu boca, de tu palabra, y que nos dan esa confianza para disfrutar el estar en tus manos y el que tú hagas con nosotros conforme a tu voluntad. Señor, queremos dejar de luchar, de patalear y de querer agregar nosotros a tus promesas o a tus procedimientos. Limpia nuestra mente y nuestro corazón de pensamientos viejos que pertenecen al camino de los gentiles, y guíanos a caminar con ese corazón renovado, de ese pacto renovado que por medio del nombre de Jesús puede ser una realidad para nosotros. Oramos por aquellos que caminan en religiosidad, en moralismo, en filosofías, en ateísmos, en esclavitud por el pecado, en esclavitud por el mismo Satanás. Señor, tenga misericordia de ellos, hazles ver tu verdad y tu fidelidad y úsanos, Señor, danos el honor de usarnos para ser los mensajeros y lleven esa verdad a cada una de esas personas. Oramos agradecidos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.